Hola, yo soy Mario y soy el instructor del Summer Camp. Te voy a explicar un poco lo que vimos en el día número 1, que es la introducción al Bullet Journal. ¿Qué es el Bullet Journal? El Bullet Journal significa, en pocas palabras, bala diaria. ¿Por qué? Porque bullet significa bala y journal significa diario, de modo que sería una bala diaria, ¿ok? ¿Por qué se llama bala diaria? Porque son anotaciones rápidas que se hacen. El Bullet Journal es un método de planificación personalizado que se puede adaptar a tus necesidades. Es un método totalmente práctico, creativo, en el cual puedes agregar tu propio estilo. Cuando hablamos de un método que se adapte a ti, en el que puedas agendar, hacer listas, crear eventos, crear contenido, anotar tareas, tachar, estamos hablando del Bullet Journal, porque es totalmente personalizado. Es un método de planificación creativo personalizado, que se ajusta a tus necesidades y a tu talento. Estoy intentando buscar un método de planificación que se ajustara a mis necesidades. ¿Por qué? Porque no me gusta mucho usar la agenda comercial o la que venden en las papelerías, porque hay veces tenía días en los que no tenía nada que hacer y quedaban las páginas en blanco. En cambio con el Bullet Journal no pasa, porque yo soy el que crea los días, las semanas y los meses, y puedo, si no deseo, no dejar espacios en blanco. Ok, vamos a hablar un poco del creador de este método, que se llama Ryder Carroll. Él fue el que creó este método porque él sufría de un trastorno que se llama déficit de atención, en el que se divagaba, perdía la concentración y le costaba mucho terminar o cumplir las tareas. Por eso creó este método de planificación en el que, por medio de apuntes ideales o anotaciones puntuales, poder sacar listas de tareas o de cosas por hacer en el día, de modo que al finalizar su jornada de trabajo o su jornada en el día ya había cumplido con varias tareas, ¿ok? De forma que podía visualizar en una agenda todo lo que tenía que hacer. Con el Bullet Journal nosotros lo podemos hacer, y esto gracias a Ryder Carroll. Para más información puedes buscar en www.bulletjournal.com, porque este es un método patentado y totalmente creado, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la estructura del Bullet Journal. Para empezar, la primera es el cuaderno. ¿Qué tipo de cuaderno voy a usar? Primero tiene que ser un cuaderno que te guste muchísimo, porque como lo vamos a llevar a todos lados, tiene que ser uno con el cual esté enamorado, para poder llevármelo y que me sienta cómodo con él por el resto del año. Hay muchos estilos de cuadernos, obviamente, de libretas, y hay tipos de páginas. Hablemos un poco de las páginas. Existen las páginas blancas, las páginas rayadas, las páginas cuadriculadas y las que tienen puntos. Tú puedes escoger la que más te guste. En lo personal, yo uso las páginas blancas porque te permite un formato más libre para crear el contenido o tus anotaciones. Ese es mi punto personal. La número 2 son los códigos. Los códigos son los iconos que te van a permitir puntualizar las tareas, ¿ok? Por ejemplo, puedo tener un icono que es un círculo, que va a ser el de las tareas. Cuando yo tenga que hacer una tarea en mi bullet, coloco un círculo y coloco la tarea. Cuando termino la tarea, relleno el círculo, ¿ok? Todo depende de los códigos. Número 3, el índice. En el índice nosotros tenemos las anotaciones de las páginas, es decir, voy a colocar donde se encuentra el mes de agosto con la numeración de la página, como un índice, como normalmente nosotros veríamos un índice en algún trabajo, ¿ok? Con la leyenda de la descripción. Número 4, el registro mensual. Cuando hablamos de registro mensual, será la página donde yo voy a tener todos los calendarios, ¿ok? Los puedo hacer a mano o los puedo imprimir. En el campamento te vamos a poner los imprimibles o lo puedes hacer a mano, te vamos a explicar cómo. En este registro mensual se supone que tengo los calendarios para hacer las anotaciones puntuales, es decir, fechas importantes, cumpleaños, efemérides, etc. Y la siguiente sería, que es la número 5, es el registro semanal. En este normalmente está en la portada de cada mes, porque va a ser el registro que yo voy a tener para cada semana del mes, ¿ok? Es decir, antes de iniciar una semana hago o planifico mi semana y voy a ir haciendo mis anotaciones o mis apuntes. Y por último, en la estructura del Bullet Journal tenemos las colecciones. Cuando nos referimos a colecciones, son las listas o las páginas creativas o especiales que van a tener nuestra agenda. Normalmente estas páginas son creativas, normalmente colocamos los habit tracker, que son los hábitos que nosotros queremos
ir trabajando, cosas por hacer, cosas por ver, cosas que ya hemos leído. Son las páginas creativas y se ajustan a tus necesidades. Ahora vamos a hablar un poco de los pros. ¿Cuáles son las cosas positivas que tiene este método de planificación? La número uno es que es muy flexible, es decir, como es un método totalmente personalizado, yo puedo adaptarlo a mí, o él se adapta a mí, porque tiene flexibilidad en cuestiones de planificación, de crear. No es un método rígido en ese sentido. Si yo quiero hoy hacer mi semana, la hago. Si no la quiero hacer la próxima, no la hago. Si no tengo nada que hacer el día de mañana, no anoto nada. Fácil. El número dos es que no hace falta nada, cosas extravagantes. Puedes hacerla con cosas que tengas en tu casa. Una libretita que ya tengas, un cuaderno y un lápiz. La número 3 es que el método se apoya en elementos familiares para todo el mundo, cosas que ya hemos visto, como el índice, las anotaciones rápidas y las listas. Son cosas que ya conocemos porque la podemos aplicar en estudio o en trabajo. La número 4 es que puede ser muy barato, ya que puedes elegir la libreta que más te guste. Y es así. Con este método puedes hacer con cualquier cosa, cuadernito que tengas en casa o que puedas adquirir en una papelería. La número 5 es que existe una aplicación para los teléfonos que es como un apoyo para el aprendizaje de este método. La número 6, que es la última, es que no hay un número de páginas prefijado, es decir, no hay límite para las páginas que puedas crear. Si quieres que tu bullet journal tenga 1000 páginas, puede tener 1000 páginas. Si quieres que tu bullet journal solo tenga unas 100 páginas, puede hacerlo porque es muy flexible y se adapta a ti. Ahora vamos a hablar de los contras de este método o de las cosas que no son tan positivas. La número 1 es que es demasiado flexible. Si nosotros no somos disciplinados con este método, tal vez nosotros podemos no crear el hábito de hacer nuestras anotaciones todos los días o de registrar nuestro mes, de registrarnos las actividades que tenemos que hacer en la semana, porque el método es muy flexible. Como el método es totalmente personal, si yo no soy disciplinado, el método no va a ser disciplinado. Todo lo que yo soy, el método también lo es, porque yo soy el creador y como me confundo un poco, pero el método se adapta totalmente a mí, entonces es muy flexible. Eso es algo en contra que tiene. La número 2 es que el bullet journal original es costoso, cuesta unos $24,95 más gasto de envío. Es decir, el creador, Ryder Carroll, creó el libro en el que te explica todo el bullet journal y cómo puedes empezar. Ese libro es costoso, incluso ordenarlo por internet. Pero eso no es verdad, porque hay mucho contenido en internet que te explica. Ejemplo, esto. La siguiente, que sería la número 3, es que tienes que ser muy organizado y ordenado para sacarle realmente provecho a este método. Es lo que te mencioné al principio. Si no eres disciplinado, tal vez este método no te va a funcionar. La idea es que poco a poco vayas creando el hábito para que puedas ir desarrollando esa disciplina de tener tus notas y poder concentrarte en las cosas que tienes que hacer en el día. La número 4 es que el método es un poco engorroso. No se puede empezar enseguida a trabajar con él. Es decir, tengo que empezar a crear el hábito porque realmente tienes que entenderlo. Tienes que entender la estructura, tienes que entender cómo organizarlo, tienes que entender cómo puedes aplicar el estilo para que no te frustres en el proceso. Porque al principio sí es un poquito complicado porque tiene una estructura de la que ya hablamos. Los códigos, las colecciones, las listas, el registro mensual, registro semanal, etc. La número 5 es que descargar la aplicación de apoyo, que es la que te mencioné, también tiene un costo y no hay versiones gratuitas. La número 6 es que debes ser disciplinado para que este método te funcione, que es lo que estamos hablando. Si no eres disciplinado, no te va a funcionar. Eso es algo no tan positivo. Ahora vamos a hablar de los estilos en el bullet journal. Hablemos del estilo minimalista y maximalista. Vamos a arrancar primero con el minimalista. Wikipedia lo define como en su ámbito más general es la tendencia a reducir a lo esencial, es decir, despojar de esos elementos sobrantes. La frase que resume la filosofía minimalista es la famosa menos es más. Cuando hablamos de minimalismo en el bullet, es literalmente un estilo en el que todo es pequeño o en el que todo es simple, sencillo. Es decir, agarro mi lapicero y hago mi título grande y hago mi anotación. No es necesario tener demasiada decoración en la libreta porque no se adapta al estilo minimalista. ¿Okay? Es un tipo de estilo más sencillo, más simple, para personas que tal vez tengan más ocupaciones, más atareadas y les gusta hacer apuntaciones un poquito rápidas.
Hablemos ahora del estilo maximalista. Wikipedia lo define así: en las artes, el maximalismo es el gusto estético del exceso, que nació en respuesta a la corriente artística minimalismo, es decir, es lo contrario. La filosofía puede resumirse como más es más. Cuando hablamos de maximalismo en el Bullet Journal, hablamos de agendas que tienen absolutamente de todo, desde recortes, desde fotos, imágenes, colores, pintura, etc. Porque el maximalismo es así, más es más. Entonces ya conocemos los dos estilos que predominan en el Bullet Journal. Luego de eso hay muchas tendencias que se han manejado actualmente que se pueden incorporar como otros estilos. Prácticamente ese fue el contenido que vimos en el día número 1, el del Bullet Journal. ¿Ok? Hablamos de su creador, porque este método se adapta a nosotros, cómo podemos empezar, cuáles son las dudas que teníamos. Pero el Bullet Journal es muy fácil, es un método que te puede ayudar a planificar tu vida. Además, si nosotros somos personas que nos gusta anotar, nos gusta dibujar, nos gusta hacer apuntes, entonces este método es para nosotros. Y en el campamento estamos aprendiendo a hacer todo esto. Tal vez no te pudiste conectar en la plataforma, pero que eso no te detenga, ¿ok? Poco a poco vamos a ir aprendiendo muchísimo más. Recuerda que también tenemos el material de apoyo, los videos y los tutoriales para que puedas aprender más, además de los manuales que te los enviamos por PDF. Eso es todo lo que tiene que decir. Gracias por ver este video y yo soy Mario Campos en Instagram @soymariondual. Nos vemos.